Aquí comienza Líderes RCN con Mauricio Rodríguez, porque los líderes no nacen, los líderes se hacen. Muy buenas noches, amigos oyentes, bienvenidos a Líderes RCN. Este es un espacio para aprender de liderazgo a través del ejemplo de personas que se destacan en diversas actividades de la vida nacional. Les recuerdo por favor enviarme sus preguntas, sugerencias o comentarios al correo líderesrcnradio@gmail.com o a través de un mensaje al celular 318-889-6192. El líder del día. Como todos los días, antes de pasar a la entrevista, seleccionamos a un líder que se haya distinguido por algún logro o contribución especial. Hoy hemos escogido al expresidente Juan Manuel Santos, cuya labor en los pasados 8 años deja una mejor Colombia, sin FARC, con 5.4 millones menos de colombianos pobres, con mejor infraestructura y una democracia más robusta. Líderes RCN. Muy bien, pasemos ahora a la entrevista del día. Hoy tenemos un invitado muy interesante. Se trata de Mauricio Henao Rojas. Mauricio es experto en transformación interior y en felicidad. Bienvenido a Líderes RCN, Mauricio. Gracias por aceptar nuestra invitación. Hola Mauricio, buenas noches para usted y para todos los oyentes de Líderes RCN. Es un honor estar con ustedes a esta hora. Muchas gracias. Mauricio, ¿cómo se hace una buena transformación interior? Algo que sea profundo y que permanezca. Bueno, yo empezaría por decir, Mauricio, que uno de los grandes secretos o principios que todos deberíamos tener en la vida es la constante transformación. Y esa se da a partir de tomar conciencia, digamos que por el camino sencillo, que es el que todos deberíamos tomar sin complicarnos tanto la vida. Sin embargo, yo observo que miren, todos los problemas que vivimos cotidianamente es porque los seres humanos elegimos a veces el camino difícil, y es que preferimos saturarnos de muchos sufrimientos y saturarnos de muchas complicaciones para poder reaccionar. Y lógicamente que es un camino válido tomar decisiones de cambio, decisiones de mejora y decisiones de transformación cuando la vida nos confronta ante situaciones que nos exigen una versión diferente de nosotros. Pero también sería una tarea muy bonita, que me parece a mí interesante, que vale la pena que trabajemos constantemente, y es no esperar hasta que la vida nos sacuda para realizar cambios que nos transformen. Hacer una pequeños detalles. Labor preventiva y no reactiva. Correcto. Yo creo que el gran porcentaje de la humanidad lo hace de la manera reactiva. Nos advierte cosas la vida, las situaciones, este perfecto devenir del fluir de la vida, nos van como advirtiendo cosas constantemente para que nosotros ejecutemos esas acciones que nos permitirían una vida más plena o una mejor calidad de vida. Sin embargo, esperamos hasta el final, hasta que nos pegan un sacudoncito, un jalón de orejas, hasta que nos suben el tono a veces en las conversaciones que la vida nos hace, y ahí sí actuamos. Y a veces duele, por supuesto, pero qué rico sería que en vez de eso nos preguntáramos hoy, ¿yo qué podría transformar? ¿A qué le estoy dando largas? ¿A qué le estoy dando tanta espera que me podría provocar más adelante un sacudoncito que no me gustaría recibir? Creo que es importante preguntarse eso, ¿qué puedo yo transformar en mí primero que todo? Por eso hablamos de transformación interior. Mauricio, veo que usted utiliza como herramienta de transformación interior la Escuela Magia del Amor. ¿Qué se enseña en esa escuela? ¿Cómo aprender esa magia del amor? Bueno, Mauricio, yo me considero un discípulo de la enseñanza de la Escuela Magia de Amor, o incluso podríamos decir que un aprendiz de discípulo, porque me decía alguna vez un personaje muy sabio, un hombre muy sabio, de mucha sencillez pero de mucha sabiduría: nosotros apenas estamos aprendiendo a ser discípulos. ¿Y sabe por qué? Porque es que un discípulo sabe fluir con lo que la vida le enseña y con lo que las situaciones le muestran. Y un verdadero discípulo no le hace resistencia a los aprendizajes. Cierto. Nosotros todavía le hacemos un poquito de resistencia a los aprendizajes. Entonces, de las cosas hermosas y profundas que enseña la Escuela Magia de Amor, que es una escuela filosófica, espiritual, de conciencia, es que si nosotros queremos liderar nuestra propia vida, lo primero que tenemos que hacer es dejar la resistencia a todo aquello que nos muestran con total evidencia que es necesario actuar diferente, pensar diferente, hacer diferente, cambiar conductas, cambiar pensamientos, interpretar la vida distinto. Y la magia del amor radica en que todo suceso, toda situación,
todo lo que, digamos, viene y se va de nuestras vidas, hace parte de una pedagogía. ¿Bueno o malo? Pedagogía universal, exacto, lo que nosotros culturalmente llamamos bueno o malo, pero fíjense que otra de las cosas profundas, aunque eso es un tema de, digamos, debatir un poco y entrar a profundizar en otros ítems o en otros rubros, pero se diría en esta filosofía que lo bueno y lo malo son solamente interpretaciones mentales. En realidad las situaciones, enseña la filosofía de magia de amor, las situaciones son una oportunidad y son neutras. Las crisis presentan oportunidades de aprendizaje, de cambio, de transformación, de crecimiento personal, ¿no? Por eso los chinos que son tan sabios tienen un mismo ideograma para representar la palabra crisis y oportunidad. Estamos de acuerdo. Si nosotros observáramos las crisis como eso que ellos llaman oportunidades en momentos de crisis, y nosotros las aprovecháramos de esa manera, si las aprendiéramos a interpretar de esa manera, a abordar, a conversar con ellas, pero lo que hacemos es que como la avestruz esconde su cabeza en la tierra, piensa que no la están viendo, pero la situación sigue ahí, ella sigue ahí paradita. Lo que pasa es que no quiere afrontar, no quiere ser vista, no quiere liderar las situaciones desde un punto de vista de conciencia. Y nosotros deberíamos, claro, desde ese punto de vista, todo momento crítico, toda situación confrontante o que nos hace estirarnos, yo le llamo a esto como una flexibilidad mental, incluso si se me permite el término, Mauricio, como una flexibilidad espiritual, en el sentido de que es un estiramiento para toda la dimensión de nuestro ser, todo lo que nos hace salirnos, digamos, de esa mecánica que nosotros cotidianamente utilizamos para vivir, para pensar y para conversar, todo lo que nos saca, digamos, de ese metro cuadrado, pues es una posibilidad para tomarla de esa manera, como una oportunidad para crecer y estirar ese músculo que de pronto está muy comprimido, muy quieto hace mucho tiempo y que no utilizamos, y que a veces se nos exige que utilicemos para darnos cuenta que la vida tiene mucho más de aquello que nosotros interpretamos cotidianamente. Me gusta esa metáfora, ese símil que hace usted de los músculos, porque hay que ejercitar no solamente los músculos físicos del cuerpo, sino los músculos emocionales y los músculos espirituales, ¿no? De acuerdo, Mauricio, es que mire, cuando nosotros no ejercitamos ese músculo interno, ese músculo del ser, precisamente en el nivel físico empezamos a darnos cuenta que hay el conocido estrés, el conocido cansancio, las debilidades a veces musculares, los cotidianos y repetitivos dolores de cabeza, los dolores de cintura que no entendemos por qué, los dolores en las rodillas que nos aparecen de un momento a otro, y todo eso tiene un profundo significado porque hemos dejado de utilizar los músculos del ser y estamos utilizando mucho el músculo mental, que es importante por supuesto, pero que más allá de ese músculo mental hay una superioridad en nuestra parte interna, que es esa parte del ser, que si la usamos más no tendríamos tantas manifestaciones físicas de incomodidad seguramente. Veo, Mauricio, que usted es experto en técnicas de manejo de la energía vital, equilibrio energético y emocional. Cuéntenos en qué consisten esas técnicas, qué debe hacer uno y qué no debe hacer para poder manejar bien nuestra energía vital. Hay días que uno está agotado y uno no sabe por qué. Hay momentos en la vida en que tiene uno un cansancio estructural y cree que no va a poder superar esa debilidad. ¿Qué es lo que está pasando y cómo poder resolver esa crisis de vitalidad? Bueno, señor, entonces empiezo por responderle la parte inicial de la pregunta. Digamos que en mi formación he tenido la oportunidad de recibir distintas herramientas por decisión y porque una cosa me ha llevado a la otra, y es a entender que el ser humano pues es un ser integral, que no se le puede mirar solo desde lo físico, tampoco se le puede mirar solo desde lo intelectual, tampoco se le puede mirar solo desde el conocimiento, tiene que estar unida una serie de factores o una serie de componentes que todos tenemos. Entonces, cuando entendemos al ser humano desde allí, es donde me he permitido aprender y abordar, digamos, en mis conversaciones personales, en mis asesorías, en mis talleres y conferencias, abordar al ser humano desde ese punto de vista. Y las terapias o las herramientas de manejo de la energía vital, básicamente lo que nos muestran, lo que nos indican es que nosotros todos, los seres humanos, estamos interconectados y nos interconecta una energía. Esto lo ha demostrado la física cuántica recientemente, aunque se conoce hace mucho tiempo, pero digamos que de forma estructural y de manera científica, la física cuántica ha dicho, todos estamos interconectados. Entonces lo que yo pienso me puede afectar a mí, pero resulta que lo que yo pienso constantemente, y si yo permanezco en un entorno de manera repetida,
lo que yo pienso y las intenciones que yo tengo y la energía que yo emano con mi forma de interpretar y con mi forma de sentir, la emano a las personas que están conmigo. Y es ahí donde entonces empezamos a entender y a comprender qué es eso de los ambientes pesados, qué es eso de los ambientes complicados. Y aquí podría uno mencionar, Mauricio, por ejemplo, aquello que se conoce hoy como climas laborales hostiles o climas laborales difíciles. ¿Por qué ocurre eso? Porque los seres humanos que hacen parte de un entorno, llámese empresa, llámese organización o llámese familia, pues tienen unas emociones y tienen unos pensamientos. Y eso se convierte en energía. Y la energía está rondando. Eso no es un secreto para nadie. Y hay energía positiva y energía negativa. Digamos que hay energía de distintas características y es nuestro interior lo que define eso que llamaríamos positivo o negativo. Muy bien. Y ahí viene el secreto. ¿Cómo hace uno entonces para manejarlo? Pues entonces empieza a ser muy vigilante de sus propios pensamientos, muy vigilante de su propia respiración, muy vigilante de el ejercicio físico, muy consciente de la forma en la que está asumiendo la vida, la forma en la que se está comunicando. Y hay una serie, por supuesto, de ejercicios, de técnicas que se desarrollan dentro de la misma información que estamos comentando, que posibilita que nuestra energía vital, personal, interna, se mejore, y eso repercuta en que nos vamos a sentir mejor en nuestras relaciones, nos vamos a sentir mejor con la existencia y nos vamos a sentir, por supuesto, mejor con el ser más importante, que somos nosotros mismos. Estamos con Mauricio Henao Rojas, experto en transformación interior y felicidad. Hacemos una pausa en Líderes RCN y ya volvemos. Líderes RCN. Dirige Mauricio Rodríguez. Continuamos en Líderes RCN. Regresamos a nuestra entrevista del día con el experto en transformación interior y felicidad, Mauricio Henao Rojas. Mauricio, hablemos de las relaciones interpersonales. Se habla mucho de las relaciones tóxicas, de gente que en lugar de darle a uno energía, absorbe la energía de uno. En gente que en lugar de construir algo positivo para nuestra vida, destruye lo que tenemos. ¿Cómo manejar esas relaciones tóxicas? ¿Cómo evitarlas y cómo salir de ellas? Bueno, Mauricio, yo creo que hay 2 o 3 caminos. El primero es que tenemos que pensar que si esas relaciones tóxicas son con personas que difícilmente podemos retirarnos de su presencia, porque pensemos en algo, ¿qué tal que esa relación que consideramos tóxica o esa persona que consideramos muy negativa es una persona de nuestra familia? Y para ser más específicos, es una persona que convive bajo el mismo techo que nosotros convivimos. Entonces nos preguntaríamos, y la opción es que esa persona se retire, pero esa persona no se puede retirar. Bueno, ¿y tú te puedes retirar? No, tampoco me puedo retirar. Listo, ¿y entonces qué vamos a hacer? Entonces habría que comprender que uno de los tips o de las claves fundamentales es aceptar que esa persona tiene una realidad. Y la realidad la tiene en su interior. Interpreta la vida desde lo que ha aprendido, por más equivocada que esté. Entonces, cuando yo aprendo a aceptar, empiezo a liberarme mentalmente de la necesidad de querer que el otro cambie porque yo quiero que cambie. Claro. Y aún puedo tener razón, por supuesto, porque ¿quién puede decir que una persona que desea que otro no tenga esa negatividad y esas emanaciones como de una emocionalidad tan complicada, quién no va a tener razón en pensar, hombre, qué bueno que usted cambie, qué bueno que usted fuera diferente porque es que complica el ambiente? Claro, pero te das cuenta que esas cosas no están en tus manos. Eso por un lado. Lo segundo es que si tú tienes la posibilidad de retirarte de la situación y del entorno, hazlo. Por tu bien, porque si te quedas desgastándote queriendo que la situación cambie y te has dado cuenta que tú no la puedes cambiar por tu propia cuenta, entonces lo que vas a generar es un desgaste y un tira y afloje, que nosotros llamamos cotidianamente tira y afloje, porque el otro ala para acá y yo halo para acá y nos desgastamos los dos. Esa sería la otra opción. La tercera opción es: no te quieres retirar porque de todas maneras tienes un aprecio por esa persona. Entonces se aprende a realizar una serie de ejercicios y una serie de técnicas que lo que hacen es que nosotros no dejemos que nuestra energía personal tenga fugas, porque eso es lo que ocurre. Cuando yo me engancho con otro ser humano, estoy permitiendo que mi energía personal, mi paz interna, se fugue. Y ahí estoy tomando una decisión, que el otro lidere la vida por mí, y eso es lo que yo no puedo permitir, que el que está en un estado interno distinto, digamos que en frecuencia de su energía o en estado de su energía mental y personal, está por debajo de mí, en el sentido de que yo me siento más tranquilo, y ese ser humano normalmente vive
en una toxicidad tremenda. Si yo entro en ese juego, entonces caigo al nivel de esa persona, y es como estar diciendo, tenga, yo le doy la varita para que usted defina o lidere o moldee mi tranquilidad. Es decir, le regale mi tranquilidad porque no la supe manejar. Y hay, por supuesto, una serie de ejercicios que tienen que ver con la respiración, que tienen que ver con la interiorización, que tienen que ver con la meditación, que es una forma muy bonita también de aumentar nuestro nivel interno de paz y de bienestar. Y ocurre un fenómeno muy bonito, Mauricio, cuando nosotros lideramos la vida desde la paz interna, impactamos. Les decía ahorita que la física cuántica ha verificado lo que estamos comentando. Nosotros impactamos con lo que emitimos. Entonces yo emito frecuencias de paz, voy a tocar poco a poco mi entorno y es posible que genere un estado distinto en esos seres que me rodean, pero a partir siempre de lo que yo puedo dar como mi decisión de aportar a esos cambios sociales o culturales o de un grupo. Mauricio, aterricemos estos conceptos con ejemplos prácticos de sus sugerencias, sus consejos. Hablemos de el tercer ejemplo que citó usted de una relación tóxica. Alguien con quien tenemos esa mala relación, pero que le tenemos aprecio, afecto, queremos trabajarle a la relación. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que dejar de hacer en la práctica? Consejos específicos para manejar esa situación. Perfecto, y es lo que hace un líder de su propia vida. Entonces, imagínense que esa persona que tiene mucha toxicidad interna llega a ti y se empieza a quejar y empieza a criticar una situación y empieza a verle todo el lado negativo a las cosas. Una recomendación es, tú que no te quieres enganchar con esa persona porque la aprecias y porque hace parte de tu vida, tú le podrías decir frases como la siguiente: ¿y qué tal si tú piensas en esa situación de una forma diferente? ¿Qué te asegura a ti que esa forma que tú tienes de interpretar es la forma correcta? ¿Tú has intentado darle una interpretación distinta a eso? O, por ejemplo, cuando la persona viene a contarte un chisme, lo que nosotros llamamos chismes, porque vienen a darnos una información que tal vez no nos interesa mucho, pero al otro ser humano sí le interesa mucho compartirla y expandirla. Una pregunta que funciona mucho para derrumbar un poco la intención tóxica del otro es cuando vienen a decirte: ¿cómo te parece que me enteré de que fulanito y fulanita esto y aquello? Y tú le preguntas para desarmar esa intención: ¿y tú para qué me estás contando eso? ¿Tú por qué me lo cuentas? Te empiezas a dar cuenta que el otro toma un poco de conciencia y respecto a la relación contigo empieza a transformarse porque ya sabe que en ti no encuentra ese basurero en donde puede regar o donde puede depositar toda tu basura emocional. Entonces, digamos que esa es una de las maneras. La otra es que cuando ese ser se va a acercar a ti, tú puedas mirarlo en un escalón por encima. No me refiero desde el punto de vista de sentirte superior intelectualmente ni de ninguna manera peyorativa, sino en el sentido de que tú estás en un estado de paz y el otro está en un estado de toxicidad. Entonces, cuando esa persona se va a acercar a ti, la mires con total compasión y tú te acuerdes cuántas veces en tu vida tú te sentiste de la manera que ese ser humano se está sintiendo. Claro. Aunque ahora ya no te sientas así porque has logrado una realización personal, has logrado un avance en tu comportamiento, puedas preguntarte: ¿y yo alguna vez me he sentido así? Pues por supuesto. Todo eso es un manejo interno. Como me he sentido así, entonces tengo la capacidad de comprender al otro sin justificarlo, sin agredirlo, pero tampoco, por supuesto, estando de acuerdo con la conducta. Entonces, digamos que son dos formas de las tantas que pueden existir para manejar esas relaciones con personas tóxicas, pero que hacen parte de nuestro entorno más cercano. Muy buenas sugerencias, Mauricio. Hablemos de su experiencia como conferencista y como tallerista. Usted ha estado en contacto con centenares, miles de personas. ¿Cuáles cree usted que son los principales problemas que aquejan a los ciudadanos, a la gente del común hoy en día? La angustia, el estrés, la ansiedad, la frustración. ¿Cuáles son esas debilidades que usted registra con mayor frecuencia y cómo enfrentarlas? Mire, Mauricio, yo creo, y por la experiencia que me ha permitido observar las intenciones de los seres humanos, sus sueños, sus propósitos, hay 4 o 5 áreas de las que no se sale la problemática o los propósitos de un ser humano. Situaciones de salud, situaciones de economía o prosperidad, situaciones de relaciones, situaciones de paz interna. Cuando decimos no me hallo, estoy estresado, estoy aburrido, en fin, todo eso tiene mucho que ver con la ausencia de la paz interior. Y un quinto elemento, una quinta esfera
de esas problemáticas en las que los seres humanos nos movemos está el tema de la adaptabilidad. Y es muy frecuente porque las personas, por ejemplo, a nivel de empresas, cuando tenemos la capacidad de hacer talleres para empresas, se encuentra uno con consultas ya muy personalizadas de aquellos seres humanos que están en una búsqueda de entender el sentido de ¿y yo por qué estoy en esta empresa? ¿Y yo por qué estoy en este lugar? Quisiera estar en otro, aquí estoy y resulta que tengo un amigo que trabaja allí y es distinto. Es decir, tenemos problemas de adaptabilidad y ese es uno de los grandes problemas actuales por los cuales los seres humanos no son lo suficientemente felices, porque no hemos comprendido que el lugar en donde vivimos, el lugar en donde trabajamos, las personas con las que nos relacionamos, son absolutamente parte de eso que llamamos sentido de vida o propósito de vida. ¿Y qué hace una persona cuando se da cuenta que eso es así, que no es una creencia, que esto puede ser sometido a la verificación para entender el por qué no estoy en otro lugar distinto al que estoy ahora? Porque si pudieras estar en otro lugar distinto al que estás ahora, la vida misma ya te hubiera puesto en ese lugar que tú quieres, pero ¿por qué todavía sigues en el que tú rechazas? Porque ahí todavía tienes un sentido de vida. Cuando termines el propósito en ese lugar, pues seguramente te vas a ir a otro, pero eso te lo tienes que ganar por merecimiento, te lo tienes que ganar por trabajo interno. Claro. Te lo tienes que ganar porque tú comprendes todas las enseñanzas y todas las posibilidades que cada escenario te permite. Entonces yo diría que de esas 5 áreas o de esas 5 esferas no se salen las problemáticas de los seres humanos. Es lo que me he permitido observar en estos años de trabajo como conferencista y facilitador de transformación interior. Pregunta final, Mauricio, en este minuto que nos queda. ¿Usted por qué se dedica a esto? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde nació el interés en la transformación interior y la felicidad de los demás? Bueno, Mauricio, resumiendo mucho la historia, básicamente yo siento y pienso ahora que la vida me ha traído a ello, pero siempre he sido un apasionado de la sabiduría, siempre he sido un apasionado de la filosofía de la transformación del ser humano, siempre he reconocido en la vida la posibilidad de mejorar y he comprendido que hace parte de mi vocación. Lo sentí en algún momento, la vida me lo ha permitido y me conecté con esa vocación, la acepté, apoyo estos procesos y de esta manera voy avanzando en mi propósito de vida, para decírselo de una manera muy, muy resumida. Pues muchas gracias, Mauricio. Mauricio Henao Rojas, experto en transformación interior y en felicidad. Muchas gracias por compartir sus ideas, sus conocimientos y sus experiencias con los oyentes de Líderes RCN. Felicitaciones por su trabajo y suerte y éxitos en el futuro. Gracias, Mauricio, de nuevo por su invitación al programa. Un gran saludo a todos los oyentes y los invito para que conozcan nuestra información en nuestra página de Facebook, Mauricio, donde vamos a estar publicando y publicamos constantemente información referente a la que estamos comunicando. La página es en Facebook, Mauricio Henao, entrenador de felicidad. Muchas gracias. Consejos para líderes. Como de costumbre, me despido con el consejo del día para líderes. El de hoy es de Elizabeth Barrett Browning y dice así: ilumine hoy su día de mañana. Muchas gracias, amigos oyentes, por su amable sintonía. Los espero mañana a las 8:30 p.m. en Líderes RCN. Muy buenas noches. Líderes RCN.